Gracias, presidente en funciones. Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 6 de febrero de 2020. Señores secretarios y secretarias de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 27 favorable. La Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales se refiere a los expedientes 1, número 955-6-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley especial para el ejercicio del voto desde el exterior para elecciones legislativas y municipales. 2, número 1065-7-2019-1, que contiene iniciativa del diputado Leonardo Bonilla en nombre de salvadoreños en el exterior. En el sentido se estudian propuestas que exponen en beneficio de la comunidad residente fuera de las fronteras patrias y residentes en el área metropolitana de Washington, D.C. de los Estados Unidos de América. 3, número 1267-1-2014-1, moción del diputado Mario Ponce en nombre del TSE. En el sentido se apruebe ley especial reguladora del ejercicio del voto residencial de los salvadoreños con residencia en el exterior, inscritos en el registro electoral, pero no incluidos en el padrón de residentes en el exterior bajo la modalidad postal para las elecciones de presidente y vicepresidente. Respecto al tema objeto de este dictamen, la comisión ha trabajado constantemente, producto de lo cual ya se emitió un primer dictamen favorable con el resultado que ya todos conocemos. No obstante, para este colegiado es prioridad establecer el sistema de voto desde el exterior en todo tipo de elecciones, e impulsados por dicho anhelo, tomando en cuenta que el tiempo apremia al tribunal y que se pone en grave peligro institucional la organización del próximo evento electoral, se acordó convocar urgentemente en esta fecha al tribunal, al ministro de Hacienda y a la presidenta y junta directiva de la Corporación de Municipalidades de la República, siendo que una de las objeciones al proyecto de ley originalmente aprobado es que no se incluye el voto en elecciones de consejos municipales. En este proyecto que hoy se somete al Pleno Legislativo está contemplado, siguiendo el mismo mecanismo utilizado en las elecciones presidenciales, tal como se advirtió en el dictamen número 25 de fecha 16 de enero de 2020 de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Uno de los aspectos sensibles es determinar a qué circunscripción municipal deberá acreditarse el voto, para lo cual se acordó que la ciudadanía, al solicitar su inclusión en el padrón de electores del exterior, deberá demostrar cierto arraigo con el municipio. Para esta comisión es preocupante que a este momento aún no se cuente con el presupuesto extraordinario de elecciones, obligación que corresponde al Ministerio de Hacienda. Asimismo, preocupa gravemente la tardanza de la Sala de lo Constitucional en resolver la controversia relativa a la inclusión o no de la fotografía de los candidatos a alcaldes en las papeletas de votación. Pues junto con esta medida de voto desde el exterior se suman varios elementos esenciales de la organización electoral, con cuya definición tardía se provocan cambios y ajustes al Plan General de Elecciones, al presupuesto, a la logística organizacional, a las comunicaciones, al previsible material electoral, entre otros aspectos. En resumen, con el proyecto que se propone, se estaría cumpliendo totalmente con el mandato de legislar para la adopción del voto para todo tipo de elecciones y por tanto se propone el respectivo proyecto que se presenta adjunto al presente dictamen. Finalmente, la comisión decidió que lo más conveniente en cuanto a la forma de estas disposiciones es reformar la ley ya existente, puesto que así se concentrará en lo sucesivo la legislación referente al voto en el exterior. Con base en las consideraciones antes expuestas, la comisión emite dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto. Dios, Unión, Libertad. Tiene la firma de la mayoría de los miembros de la comisión. Leído el dictamen y con su venia procedo a leer el proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romano 1, que por decreto legislativo número 273 de fecha 24 de enero de 2013, publicado en el Diario Oficial número 27, tomo 398 del 8 de febrero de 2013, se emitió la Ley Especial para el ejercicio del voto desde el exterior en las elecciones presidenciales. Romano 2, que dicho cuerpo legal, tal como su nombre lo indica, regula únicamente el ejercicio del voto en elecciones presidenciales y ha sido aplicado en 2 eventos electorales consecutivos, lo cual constituye un mecanismo que ha generado experiencia a la autoridad electoral,
a los contendientes electorales y a la ciudadanía. Romano 3, que la Sala de lo Constitucional en la sentencia 15/2014 indicó que de acuerdo al principio de soberanía popular llevado al ámbito local, los únicos ciudadanos habilitados para elegir al gobierno municipal son aquellos a los que afectarán las decisiones que tomará tal cuerpo colegiado, ya que éstas incidirán directamente en los intereses de la población del municipio y congruente con ello, la habilitación del voto municipal requiere la comprobación del arraigo con el municipio donde se pretenda ejercer el sufragio. Romano 4, que las salvadoreñas y salvadoreños residentes en el exterior tienen igual derecho constitucional a ejercer el sufragio en las elecciones de diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano e integrantes de consejos municipales, por lo que es necesario facilitarles su ejercicio, introduciendo las reformas pertinentes a la ley antes mencionada. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de las diputadas y diputados Mario Antonio Ponce López, Roberto Leonardo Bonilla Aguilar, Reinaldo Alcides Carballo Carballo, Carmen Milena Mayorga Valera, René Alfredo Portillo Cuadra, decreta las siguientes reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las elecciones presidenciales. Artículo 1. Modifícase el nombre de la ley de la siguiente manera. Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior. Artículo 2. Refórmase el artículo 1 de la siguiente manera. Artículo 1. Créase el sistema de voto desde el exterior con el objeto que las salvadoreñas y los salvadoreños residentes fuera del territorio nacional puedan ejercer su derecho al sufragio en los eventos electorales para elegir presidente y vicepresidente de la República, diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano e integrantes de consejos municipales. Artículo 3. Agrégase un numeral 5 al artículo 4 de la siguiente manera. 5. No tener ninguna de las inhabilidades establecidas en el Código Electoral. Artículo 4. Refórmase el artículo 5 de la siguiente manera. Artículo 5. El tribunal elaborará, sobre la base del registro electoral, el padrón electoral de residentes en el exterior, que en adelante se denominará padrón electoral, y lo separará en padrones nacionales, departamentales y municipales conforme a las reglas establecidas en el Código Electoral. Para ejercer el voto desde el exterior, las ciudadanas y los ciudadanos deberán manifestar su voluntad inequívoca de ser incluidos en el padrón electoral mediante un formulario especial suministrado por el tribunal, 180 días antes del evento electoral. Serán aplicables los plazos de suspensión y cierre definitivo del registro electoral regulados en el artículo 20 del Código Electoral, excepto el caso de los salvadoreños residentes en el exterior que adquieran la mayoría de edad en el periodo comprendido entre el plazo de suspensión y cierre de inscripciones al registro electoral y el día de la votación, quienes podrán ser inscritos en el padrón electoral de residentes en el exterior hasta 60 días antes de la elección, siempre que tales personas hayan solicitado su respectivo documento único de identidad y cumplido con el requisito indicado en el inciso anterior, previo a dicho plazo de suspensión y cierre del registro electoral. Artículo 5. Refórmase el numeral 1 del artículo 7 de la siguiente manera. 1. Ingresará a la página web del tribunal, llenará en línea un formulario con la información personal requerida, creándose en ese momento un código de transacción en la base de datos del tribunal, que identificará de manera única a la ciudadana o al ciudadano solicitante. Luego se deberá imprimir y firmar o en caso que no pueda firmar, dejará su huella en dicho formulario, lo digitalizará y adjuntará copia del documento único de identidad vigente para enviarlo vía digital al tribunal. Artículo 6. Refórmase el artículo 8 de la siguiente manera. Artículo 8. Según el documento único de identidad. 3. Número de documento único de identidad o número de la solicitud del DUI en el caso de los jóvenes que cumplirán 18 años antes de la fecha de las elecciones. 4. Dirección completa de residencia en el exterior donde desea recibir el paquete electoral. 5. Correo electrónico. 6. Declaración jurada que no ha adquirido otra nacionalidad que implique su renuncia a la salvadoreña y que es cierta toda la información proporcionada. Asimismo, deberá adjuntar al formulario una copia digitalizada de su documento único de identidad o de la solicitud del DUI en el caso de los jóvenes que cumplirán 18 años antes de la elección.
Para las elecciones de consejos municipales, al momento de llenar el formulario a que se refiere el presente artículo, él o la solicitante podrá indicar que desea votar por una circunscripción municipal, para lo cual deberá demostrar que cumple con cualquiera de los siguientes requisitos. A. Que su padre, madre, cónyuge o hijos menores de edad residen en el municipio y son dependientes del votante, anexando copia de los documentos únicos de identidad de cualquiera de los primeros 3 o copia de las certificaciones de partidas de nacimiento de cualquiera de sus hijos. B. Que posee bienes inmuebles en ese municipio, anexando certificación extractada del Centro Nacional de Registros o solvencia del pago de impuestos y tasas municipales del bien inmueble registrado a su nombre, expedida en el año en el que solicita su inclusión al padrón. C. Que posee sociedades, empresas o que realice cualquier actividad económica en el municipio, anexando certificación de registro de comercio o de la municipalidad, en donde se haga constar su posesión o participación en el negocio referido. Quienes en el cumplimiento de los anteriores requisitos declararen información falsa, será sancionado conforme a lo establecido en el Código Penal. En el caso de los salvadoreños nacidos en el exterior, de no haber indicado una circunscripción diferente, corresponderá a la del municipio de San Salvador. Artículo 7. Reformas el artículo 9 de la siguiente manera. Artículo 9. Para la actualización, depuración y corrección del padrón electoral, este deberá estar a disposición de los y las ciudadanas en la página electrónica del tribunal y se seguirán las mismas reglas que dispone el Código Electoral en los plazos del calendario electoral aprobado por el tribunal. El tribunal deberá entregar informe de las solicitudes recibidas de incorporación y del padrón electoral de residentes en el exterior resultante a la Junta de Vigilancia Electoral posterior a la fecha de cierre de cambios de domicilio. Artículo 8. Reformas el artículo 10 de la siguiente manera. Artículo 10. En el periodo comprendido entre la apertura del proceso de solicitud de inscripción al padrón electoral y el plazo de cierre del mismo, cuando una persona salvadoreña radicada en el exterior haya sido incluida en dicho padrón electoral y cambie su residencia a otro lugar, en ese mismo periodo deberá actualizar su residencia y dirección en el padrón electoral y cuando cambie su residencia al territorio nacional deberá solicitar su desafiliación del mismo y realizar las modificaciones de domicilio necesarias en el registro electoral. Artículo 9. Reformas el inciso primero del artículo 11 de la siguiente manera. Artículo 11. El envío del material electoral y la recepción de los votos de la ciudadanía salvadoreña en el exterior estarán bajo la responsabilidad del tribunal, para lo cual éste creará una junta electoral de votos desde el exterior en adelante JEVEX, y para el escrutinio, cuantas juntas receptoras de votos desde el exterior en adelante JRVEX sean necesarias. En cuanto fueren compatibles con la naturaleza especial del voto desde el exterior, las JRVEX atenderán lo dispuesto en los artículos 35 y 37 del Código Electoral, excepto en la conformación de los padrones parciales que para voto desde el exterior serán de hasta 700 electores cada uno, los que serán ordenados de conformidad a la circunscripción departamental y municipal en el territorio nacional que corresponda, según el registro electoral de residentes en el exterior. Artículo 10. Reformas el inciso final del artículo 12 de la siguiente manera. Para ser miembro de una JEVEX se requiere ser salvadoreño, tener la instrucción necesaria de reconocida honradez, mayor de 21 años de edad y no tener alguna de las incapacidades que se mencionan en los artículos 74 y 75 de la Constitución de la República, siendo aplicables los requisitos de capacitación y acreditación que determine el Código Electoral para los organismos electorales temporales. Artículo 11. Reformas el inciso primero del artículo 14 de la siguiente manera. Artículo 14. Las JRVEX estarán integradas por un número máximo de 5 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, designados por el tribunal. 4 de ellos participarán con derecho propio a propuesta de aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección. El quinto será elegido por sorteo de entre las propuestas provenientes del resto de partidos o coaliciones que participen en las elecciones. El tribunal deberá distribuir equitativamente entre las propuestas los cargos de presidente, secretario, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, con una asignación igualitaria en cada cargo para cada instancia proponente. Dichas JRVEX podrán integrarse con un mínimo de 3 miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Las atribuciones de las JRVEX para el voto desde el exterior serán las que se disponen en el artículo 108 del Código Electoral en lo que corresponda.
Artículo 12. Refórmase el artículo 15 de la siguiente manera. Artículo 15. El formato de las papeletas de votación a utilizarse en el exterior será igual a las utilizadas en el territorio de la República, pero expresarán la leyenda papeleta de voto desde el exterior y la elección de que se trate. En el caso de la elección legislativa, deberá incluir además el nombre de la circunscripción departamental correspondiente y para las elecciones de consejos municipales, el de la circunscripción municipal. La papeleta de votación, en caso se celebre segunda vuelta presidencial, tendrá un formato especial en el frente de la misma. Todas las papeletas deberán ser enviadas debidamente firmadas y selladas por la respectiva JRVEX. Artículo 13. Refórmase el artículo 16 de la siguiente manera. Artículo 16. A los que se encuentren inscritos en el padrón electoral de residentes en el exterior, se les enviará el siguiente material electoral. 1. Para la elección presidencial, 2 papeletas de votación. Para la elección de presidente y vicepresidente de la República. Para primera y segunda vuelta, en caso de ser necesario, debidamente numeradas, así como firmadas y selladas por la Junta Receptora de Votos correspondiente. 2. Para la elección de diputaciones a la Asamblea Legislativa, una papeleta idéntica a la utilizada en el territorio nacional de la circunscripción correspondiente al lugar de nacimiento del ciudadano de conformidad a su documento único de identidad, que incluya la leyenda voto desde el exterior, debidamente numerada, así como firmada y sellada por la Junta Receptora de Votos correspondiente. 3. Para la elección de diputaciones al Parlamento Centroamericano, una papeleta con las candidaturas inscritas para diputaciones al Parlamento Centroamericano, idéntica a la del territorio nacional, que incluya además la leyenda voto desde el exterior, debidamente numerada, así como firmada y sellada por la Junta Receptora de Votos correspondiente. 4. Para la elección de consejos municipales, una papeleta idéntica a la utilizada en el territorio nacional para cada circunscripción municipal, correspondiente a aquella en la que el ciudadano solicitó votar y demostró arraigo conforme a lo establecido en esta ley, e incluirá la leyenda voto desde el exterior, debidamente numerada, así como firmada y sellada por la Junta Receptora de Votos correspondiente. Para cada elección se agregará un instructivo para ejercer el sufragio, en el cual contará con una ficha desprendible que deberá contener un código de barras correspondiente al ciudadano y que llenará el votante con su nombre, número de documento único de identidad, código de transacción que lo habilita para la votación de que se trate, que le fue enviado al momento de su inscripción al padrón electoral de votantes en el exterior, y su firma o huella dactilar en caso que no pueda firmar. Además, se enviarán sobres del color de las papeletas que se trate y sin marcas, que la persona lectora usará para depositar su papeleta de votación en correspondencia al color del sobre, una vez realizada su elección, y un sobre de retorno color gris debidamente identificado con los siguientes datos impresos. Dirección que el tribunal designe para el funcionamiento de la JEVEX, para la recepción de los votos de los ciudadanos, la JRVEX respectiva, el nombre completo y el número de documento único de identidad de la electora o el elector, dentro del cual éste enviará debidamente cerrado, la ficha desprendible y los sobres de colores aludidos en el presente artículo. Artículo 14. Refórmase el artículo 17 de la siguiente manera. Artículo 17. El elector, al recibir la documentación indicada en el artículo anterior, hará su elección marcando la papeleta de votación que ha recibido para tal fin. A continuación, introducirá la papeleta de votación en el sobre cuyo color corresponda al color de la papeleta de votación y lo cerrará. Posteriormente, insertará el sobre del color igual al de la papeleta de votación respectiva y la ficha desprendible debidamente llena dentro del sobre gris que lleva impresa la dirección que el tribunal designe para el funcionamiento de la JEVEX, con indicación de la respectiva JRVEX y los datos del remitente. Este sobre gris deberá ser firmado por el votante. En caso de ser necesaria una segunda vuelta de la elección presidencial, el ciudadano deberá ejercer el sufragio siguiendo las reglas del presente artículo, excepto en la forma de votar, ya que en este caso la papeleta de votación en su frente estará diseñada con un espacio de suficiente tamaño para que el votante escriba el nombre o las siglas del partido o coalición contendiente de su elección. El ciudadano salvadoreño deberá enviar con al menos 20 días de antelación el sobre gris a la dirección impresa en el mismo, por vía postal o por entrega personal en las oficinas dispuestas por el tribunal para tal fin. Este sobre deberá llegar a más tardar el día de las elecciones.
antes del cierre de la votación en el territorio nacional. Artículo 15. Refórmase el artículo 21 de la siguiente manera. Artículo 21. Los miembros de las JRVEX, al reanudar su sesión el día de la elección, recibirán de la JEDEX los sobres de retorno sin abrir para cotejar y firmar el padrón electoral de las JRVEX, firmando y sellando el secretario en la casilla correspondiente a cada persona electora con la leyenda votó. Luego de lo cual abrirán el sobre exterior gris del que extraerán la ficha desprendible para verificar si el voto corresponde al elector al que le fue remitida la documentación, estableciéndose que la firma del votante efectivamente coincide con la firma contenida en el archivo digital del documento único de identidad. Para ello se establecerá un sistema de lectura de código de barra y un dispositivo que despliegue la firma y huella guardada en el sistema para hacer la comparación de firma o la validación de la huella. Artículo 16. Refórmase el artículo 22 de la siguiente manera. Artículo 22. Finalizada la identificación de los ciudadanos residentes en el exterior que ejercieron el sufragio y pasadas las 5 de la tarde, los miembros de la JRVEX sacarán de cada urna, en el orden que establezca el tribunal, los sobres con las papeletas de elección que se trate de manera individual y los abrirán, iniciando el proceso de cierre y escrutinio de conformidad a lo establecido en el capítulo 5 del título 7º del Código Electoral en lo que corresponda, para lo cual los resultados del escrutinio serán enviados al tribunal. Artículo 17. Refórmase el inciso primero del artículo 23 de la siguiente manera. Artículo 23. Las actas de cierre y escrutinio de la JRVEX serán elaboradas en formularios proporcionados por el tribunal en un juego constituido por una hoja original y sus respectivas copias legibles, cuyo número dependerá de la cantidad de partidos políticos y coaliciones que participen en la elección de que se trate, siendo estas hojas distribuidas así: la original para el tribunal, la primera copia para la JEDEX, la segunda copia para la Fiscalía General de la República, una copia a la Junta Electoral Departamental según las circunscripciones departamentales y municipales, y las sucesivas para cada partido político o coaliciones contendientes y para la Junta de Vigilancia Electoral. Artículo 18. Refórmase el artículo 24 de la siguiente manera. Artículo 24. Todo lo relacionado con impugnaciones y nulidad se tramitará conforme a lo estipulado en el Código Electoral en lo que fuere aplicable. En el caso de las nulidades, además de las establecidas en el Código Electoral, el voto será nulo en los siguientes casos. 1. Cuando el sobre que contiene la papeleta de votación tenga señales de haber sido violentado. 2. Cuando el sobre que contiene el voto no ingrese al país antes de las 5 de la tarde del día previo de las elecciones, circunstancia que será certificada por la Dirección General de Correos. 3. Cuando falte alguna de la documentación requerida para acompañar el voto. 4. En caso de que la persona haya fallecido o perdido sus derechos ciudadanos antes del día de la votación. 5. Cuando en el sobre sean remitidas juntas las papeletas para la primera y la segunda vuelta. En este caso, será válida únicamente la de la elección que corresponda. 6. Cuando la ficha desprendible no sea validada por no corresponder al elector al que le fue remitida. Artículo 19. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 6 días del mes de febrero del año 2020. Leído el proyecto de decreto, presidente.